Bueno, el trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Según la Subsecretaría de Educación y los lineamientos que nos fue enviado, ¿sí? Ahora la actividad que reemplaza al examen de grado se llaman producciones académicas integradoras, ¿sí? El PAI. En este caso, nosotros, con los estudiantes de la jornada nocturna, ¿sí? Vamos a hacer un estudio de caso, ¿sí? Para el bachillerato que es de la fase 7. Ya. Ahora, ¿en qué se basa esta actividad? ¿Sí? Existe una reforma, que es el Decreto Ejecutivo 145, por parte de nuestro señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, el artículo 199, que habla acerca del examen de grado. El examen de grado es una evaluación que el estudiante rinde en el tercer año de bachillerato. El examen de grado evaluará los logros establecidos por los estándares de aprendizajes en los términos que establezca la autoridad nacional. Los estudiantes que obtengan una nota menor a 7 sobre 10 en el promedio ponderado mínimo para la obtención de un título de bachiller tendrán la opción de presentarse a evaluaciones adicionales en las fechas establecidas por la Autoridad Educativa Nacional para el efecto. ¿Ya? Como estamos en época, todavía hemos vivido una época de pandemia, ¿no es cierto?, en la situación de nuestro país, el Ministerio de Educación ha reemplazado justamente este examen de grado por un proyecto en el cual los estudiantes puedan evidenciar los logros adquiridos, ¿sí?, en el transcurso de todo su periodo de educación, ¿no? ¿Qué se va a realizar? ¿Sí? En el caso de nuestros estudiantes, es un estudio de caso para las y los estudiantes del tercero de bachillerato en ciencias. Este tipo de caso, ¿sí?, como se explica en el lineamiento para la elaboración del proyecto de grado, es de carácter descriptivo, ¿sí?, porque su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo los chicos tienen que desarrollar su tema de proyecto, pero la información en la cual ellos tienen que guiarse es de su contexto, su familia, su barrio, su sector, su trabajo, ¿no? Es decir, la información que ellos tengan a la mano. Por eso también es un proyecto descriptivo. El diseño original del proyecto de grado, el estudio de caso, plantea el desarrollo de un estudio tipo descriptivo. Las y los jóvenes adultos desarrollarán sus trabajos a nivel descriptivo. ¿Qué significa desarrollar un estudio de caso a través de un trabajo descriptivo? Como podemos observar, o observamos en la tabla número 1, los estudios descriptivos analizan y responden preguntas sobre qué y cómo aconteció un suceso, problema o fenómeno de la vida real. Los estudios de caso descriptivos no explican el por qué ocurre el suceso o problema. Los estudios descriptivos no establecen relaciones causales, ¿sí? Es decir, que el proyecto que los chicos van a realizar es algo, si bien es cierto, es un proyecto de investigación, pero no va a ser algo muy profundo, ¿sí? Me imagino que la mayoría de nosotros en las universidades, y aquí también tengo el gusto de muchos profesores que ya tienen sus maestrías, ¿no es cierto?, realizamos proyectos que nos tardamos 3, 4, ¿sí?, 6 meses o un poco más de tiempo, porque era una investigación profunda. Sin embargo, aquí los estudiantes van a hacer un trabajo que es de prácticamente un mes, ¿sí?, del mes de febrero, ¿ok? En donde ellos en 10 hojas van a plasmar todo lo que ellos han investigado, todas sus percepciones, ¿sí? Es decir, describir el suceso en su entorno, ¿ya? ¿Qué ámbitos de aprendizaje se van a guiar para ellos tomar o han tomado para su tema de proyecto? Para la definición del tema y el estudio de caso a desarrollar, los docentes y estudiantes tendrán en cuenta solo 5 ámbitos de aprendizaje establecidos por la Dirección Nacional de Currículum. Los ámbitos de aprendizaje para estudiantes, jóvenes y adultos son: el primero, la enfermedad y el cuidado de nuestra salud; la convivencia, la democracia, el cuidado de la naturaleza y los derechos humanos. Es decir, que los chicos en base a estos 5 ámbitos pueden escoger un tema, ¿sí?, de proyecto. Aquí existe una guía, miren, acerca de justamente los 5 ámbitos, como les estoy mostrando, son los de la primera fila: el ámbito de aprendizaje de las enfermedades y el cuidado de nuestra salud,
El otro es la convivencia. Tenemos el otro ámbito que es la democracia, el cuidado de la naturaleza y los derechos humanos. De estos 5 ámbitos, sí, que son los temas macro, ¿ok? Se derivan los mesos, que son la emergencia sanitaria por el COVID-19, haciendo referencia al ámbito número 1, ¿sí? Haciendo referencia al ámbito 2, el cuidado como forma de la relación social. En la democracia, la vida cotidiana y la democracia. En lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, el cambio climático y su relación con el ser humano. Y en el siguiente ámbito, los derechos humanos, la educación es un derecho universal. Entonces, estos son los temas, ¿ok? Del cual se va a derivar ya el estudio de caso o el tema del proyecto que van a realizar los chicos. Por ejemplo, vamos a tomar el primero, que es el ámbito número 1, ¿no? Para guiarse los chicos, ¿sí? Se les ha elaborado o les elaboraron por parte de la subsecretaría, ¿sí? Esta matriz, en la cual, por ejemplo, colocan medidas adoptadas y su importancia para evitar el contagio del COVID-19, ¿ya? Si ven entre paréntesis, dicen mi comunidad o mi familia. Entonces, ¿qué significa? Si algún estudiante quiere optar por investigar sobre este tema, puede colocar un tema como medidas adoptadas por la familia Ortiz Hernández para evitar el contagio de las nuevas variantes del COVID-19, ¿sí? O, por ejemplo, las medidas adoptadas por las familias de la urbanización Nueva Generación para evitar el contagio del COVID-19. Si me escucharon, yo hablé acerca de las familias, la familia Ortiz Hernández, también dije las familias de un conjunto. ¿De qué se trata? Que los chicos en su proyecto de investigación, ¿ok?, hagan lo más reducido posible, ¿sí? Porque hay algunos que en cierta forma en los temas ponen medidas adoptadas por las familias de Quito para evitar el contagio del COVID. Imagínense cuántas familias de Quito existen, ¿no es cierto? O hablar de todo Calderón. Entonces, mientras más cortito, ¿sí?, sea obviamente la población en la cual nosotros vamos a investigar, los chicos van a poder desarrollar. Yo les hacía referencia, porque ya expliqué esto a los estudiantes, ¿sí?, que podían tomar, por ejemplo, la calle, el conjunto, ¿sí?, la cuadra, su misma familia, ¿no? Porque es un poco más reducido. El siguiente estudio de caso, que también se deriva de las enfermedades y el cuidado de nuestra salud, miren, el impacto económico y social frente al aislamiento por el COVID-19, ¿ya? Por ejemplo, se coloca el impacto económico que sufrió la familia Ventimilla Cervantes frente al aislamiento por el COVID-19 en el año 2021, en el año 2020, en los meses de enero a marzo, por ejemplo, ¿ok? Ahí estamos ya delimitando, ¿sí ven? ¿Ok? La información para que los chicos obviamente puedan investigar. No necesariamente tiene que estar textual, ¿sí?, este tema, es decir, el impacto económico, ¿no? Pueden haber un juego de palabras, pero que la idea se centre ¿en qué? En las enfermedades, en lo que ha pasado con el COVID-19, en nuestra situación económica, en nuestra salud, ¿sí? Entonces también pueden derivarse otros temas. En la convivencia, ¿sí? Miren, el estudio, bueno, el tema habla sobre el cuidado como forma de relación social. Miren, en la convivencia pueden ser temas como el cumplimiento de las actividades dentro y fuera del hogar por los miembros de la familia, par, por ejemplo. O el cumplimiento de las normas, ¿ok?, de convivencia de las familias que habitan en el conjunto Marianitas 2, ¿ya? Entonces, igual voy delimitando, ¿no? Y aquí en este caso, si hablo acerca de las familias, yo voy a investigar, digamos que son unas 10, 12 o 13 casas, entonces yo puedo, bueno, ya vamos a ver más adelante, pueden aplicar encuestas, pueden aplicar entrevistas, pueden aplicar fichas de observación y obtener información. En la democracia, ¿sí?, expresiones de la democracia en la vida familiar o expresiones de la democracia en la comunidad. Por ejemplo, en todos nuestros barrios, en nuestros condominios, existe una directiva, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la expresión de la democracia en la toma de decisiones de las autoridades o sí, de las autoridades barriales en el Lirios de Carcelén, por ejemplo,
¿ya? O sea, hablamos o se debe investigar si es que existe o se aplica la democracia para tomar decisiones en función de las decisiones que se tomen como barrio, ¿no? Puede ser el cuidado de la naturaleza, el cambio climático, su relación con el ser humano. Sí, aquí hay que tener bastante cuidado porque, bueno, hay chicos que obviamente piensan que hay que colocar un tema por poner, ¿no? No podemos nosotros ser científicos y poner las causas del COVID, por ejemplo. Imagínense lo que es poner las causas de por qué se dio el COVID. O sea, hay una investigación que primero esto no nació aquí en Ecuador, nació en Wuhan. Entonces, hay cosas que hay que plantearles a los estudiantes a la realidad. Por ejemplo, el impacto, o aquí dice, ¿no? La contaminación y sus efectos en el medio ambiente, ¿ya? Digamos, cerca de donde ellos viven existen botaderos ilegales, existen, o la gente del barrio, ¿sí? Arroja la basura, no tomando en cuenta los horarios de recolección. Entonces, me invento un tema, ¿no? Eh, el impacto de la contaminación en las familias del barrio San Juan por los botaderos ilegales. ¿Sí? Entonces, miren, ya estoy delimitando que por esos botaderos, ¿qué impacto han tenido las familias? Se encuentran molestos, siempre existen ratas, por ejemplo. Bueno, ahí pueden ellos igual investigar un montón de cosas. En los derechos humanos, ¿sí? Habla acerca de la educación. El anterior periodo tuvimos algunos chicos que habían puesto educación en situación de privación de libertad. O sea, si bien es cierto, pueden hacerlo, no hay que cortarles las alas. Sin embargo, hay que plantearles a los estudiantes que en algún momento ellos tendrían que ir a la cárcel, ¿no es cierto?, para hacer algún tipo de indagación, a menos que tengan familiares o que han estado, ¿no? También se puede realizar. Pero hay que hacerles entender a los estudiantes si es que está bien o no su tema. Ya, por ejemplo, hoy en día lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? El impacto de la educación virtual en las familias del conjunto habitacional Marín 2, por ejemplo. Ya, miren, o sea, voy a investigar sobre el impacto que han tenido la educación virtual en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Quizás también puede ser en la misma familia, porque, bueno, hay algunos chicos que decían, mire, profe, en mi casa somos 7, y de los 7, 5 estudiantes. También pueden hablar acerca de sus familias. Bueno, eso conlleva al tema. Ahora, algo muy importante, profes. A los chicos ya se les explicó esto, ya se les pidió que realicen, o sea, y ellos ya tienen un pequeño tema. Sin embargo, nosotros como tutores debemos pulirlo, es decir, ver si es que está bien, si es que está mal. Como les decía, a veces algunos ponen en el sector de Calderón, entonces decirles, no, está muy grande, tú no vas a investigar en todo el sector, solo a una cierta calle, una cierta cuadra, a tu propia familia, a tu barrio, a tu conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, los chicos ya tienen una pequeña guía ya en esto, o sea, ya tienen un tema preliminar. Nosotros como tutores, nuestra parte es el de pulirlo, ok, y aprobarlo, perdón. Ahora, el siguiente esquema habla acerca de las partes del proyecto. Sí, no les voy a explicar ahorita porque vamos a hacer esto con los profesores, diciendo que deben colocar en introducción, en antecedentes, pero pues, nada más como muestra, ¿no es cierto? El proyecto del estudio de caso que van a hacer los chicos tienen 3 partes, ¿no? ¿Ok? O nosotros lo hemos delimitado hasta por capítulos, la verdad, en donde se pone una introducción, un antecedente, una definición del estudio de caso, una justificación del estudio de caso, un objetivo general del estudio de caso, en la parte 2 un marco conceptual, un marco metodológico, resultados obtenidos, análisis de resultados. Conclusiones y recomendaciones, desarrollo de conclusiones, desarrollo de recomendaciones, y en el paso 4, la bibliografía, lo que tiene que ver con los anexos. Pero esto ya vamos a explicar con los profesores, ¿sí? Existen las habilidades en las que se van a evaluar las producciones académicas integradoras, ¿no? Primero tenemos habilidades relacionadas al contexto, en donde tenemos como componentes comprende su realidad natural a nivel personal o las interacciones en su entorno, comprende su realidad social, familiar, comunitario, nacional, regional o global, habilidades instrumentales como el análisis de datos, utilizar herramientas técnicas y tecnológicas, comunicar efectivamente, habilidades de pensamiento crítico,
Elaborar procesos de planificación, organizar el trabajo, orden lógico y cascada de las ideas. Elaborar procesos de sistematización o síntesis, aplicar conceptos pertinentes. En habilidades socioemocionales, análisis descriptivo sobre problemáticas de sensibilidad actual, proponer mecanismos de cuidado de la salud personal o en beneficio del bienestar social, habilidades culturales y artísticas como la autonomía en la creación, desarrollo del pensamiento crítico y uso del diálogo intercultural. ¿Ok? Los chicos, ¿dónde pueden obtener información? Si bien es cierto, la realidad de nuestra jornada, ¿no? Nosotros tenemos chicos que tienen edades entre los 18 hasta nuestra estudiante mayor, ¿sí? Que tiene 65 años. Entonces tenemos un grupo heterogéneo, la verdad, ¿ya? Ellos pueden investigar en la televisión, en la radio, periódicos, revistas. Bueno, creo que la mayoría lo van a hacer en el internet, ¿no es cierto? Porque todos se están conectando a clases, ¿no? Y bueno, en cierta forma esta pandemia que hemos tenido nos ha hecho a nosotros también modificar nuestra manera de aprendizaje y ellos en cierta forma ya investigan, ya pueden tener información, ¿sí? Por buscar páginas en internet. De nuestra propia experiencia de vida en el ámbito familiar, comunitario y social. Miren, y este es un plus que tienen nuestros estudiantes, a diferencia de la ordinaria, ¿sí? Que son jóvenes, son niños. Nuestros estudiantes ya tienen una experiencia laboral, familiar, ¿no? Cuando uno les explica o les da clases, ellos se empiezan a despapallar. Miren mi trabajo cuando yo tenía tal, empiezan a hablar, ¿no? Miren, la pandemia yo perdí el trabajo, mi familia también. O sea, ellos sí se explayan, ellos no se quedan callados porque a la larga el hablar de sus experiencias también en cierta forma hasta las desahogan. Entonces ellos pueden utilizar este como plus para desarrollar su proyecto. A través de entrevistas que vamos a realizar, ¿sí? O también en los textos escolares, en los textos de tercero de bachillerato, y que se va a explicar más adelante, ¿ya? Ahora, hay dos maneras de hacer el proyecto, ¿sí? Hay chicos que dicen, vea, yo no tengo a veces ni para las recargas. Perfecto, usted puede hacer su trabajo a mano, ¿ya? El proyecto debe ser manuscrito, es decir, la letra tiene que ser elegible. Tiene que entregar en hojas de cuaderno o también en hojas de formato A4 blanco. La extensión máxima que ellos tienen que realizar, si es que lo hacen a mano, es 12 páginas. Tiene que estar numerado el documento en la esquina inferior derecha. Sin embargo, nosotros sí les hemos a los estudiantes motivado, ¿sí? A que ellos traten, en cierta forma, de realizar su proyecto a computadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque les explicamos que cuando existe algún tipo de cambio, modificación, ¿sí? De los tutores, ¿no? Que les dicen, no, esto está mal, les corrijo, está mal esto, tiene que cambiar. Ellos tienen que volver a escribir su trabajo. Entonces, ellos también se han entendido muy bien este mensaje. Creo que en su gran mayoría, ¿sí? Lo van a hacer a computadora, ¿ya? Sin embargo, sí es posible, ¿ok? Que los estudiantes lo realicen a mano. Para aquellos estudiantes que van a realizar el trabajo a computadora, ¿sí? Según las normas APA de la 7ª edición, nos pide que cumplan con estos parámetros, ¿sí? Primero, que las hojas tengan un margen de 2,54 centímetros, 1 pulgada, en el borde superior, inferior, izquierda, derecha. Sangrías, ¿sí? Dejar 5 espacios con la barra espaciadora, 0,5 centímetros desde la pestaña de diseño de cada párrafo. La fuente, el tipo de letra es Times New Roman, de tamaño 12. La alineación es a la izquierda, ¿sí? No existe la justificación. Y tiene que tener un intervalo de 1,5. La numeración debe estar, las páginas deben empezar en la, para la numeración de las páginas, los números deben empezar en la página de título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior o inferior. Extensión máxima 8 a 10 páginas. Igual, profes, no nos estresemos en esta parte. A los estudiantes, o bueno, también les voy a presentar a ustedes, ya tenemos un formato en donde yo ya les he puesto los márgenes de 2,54, en donde ya está puesta la fuente, en donde ellos ya tienen que poner, ya está puesto el tamaño de letra, la alineación, el intervalo, ¿sí? O sea, ellos ya solo tienen que ir tipeando, y eso también ya se les ha explicado a los estudiantes, ¿no? O sea, nosotros esta partecita, solo lo único que pediríamos a los chicos es que se guíen del formato que nosotros ya les vamos a enviar, ¿ya? Eso, básicamente, ahorita lo que les voy a
a explicar es sobre la guía que nosotros hemos preparado. Si bien es cierto, yo entiendo, y por eso también les agradezco, que a veces nosotros tenemos una carga laboral muy alta, ¿no? Por las actividades que tenemos como profesores y también como actividades administrativas o actividades en las comisiones que estamos. Por eso nosotros hemos tratado de hacer lo más, llamemos así, lo más fácil para los estudiantes y para ustedes también como docentes guías. Por esta razón nosotros hemos preparado, ¿sí? Una guía para el desarrollo de proyectos, ¿sí? En donde, si se dan cuenta, existen unos videos. Entonces, los chicos van a decir, profe, ¿y qué tengo que poner en el capítulo 1? En el capítulo 1 es la introducción. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Pues aquí están los videos de los cuales nosotros como docentes hemos preparado y que los chicos van viéndolos y van desarrollando, ¿no? Miren, la guía para el desarrollo de proyecto, aquí existe un video preliminar en la que se les habla acerca de lo mismo que estoy dando a ustedes, ¿no? ¿Por qué se hace el proyecto? ¿Qué parámetros tiene? ¿No? Como tal, la estructura. Ahí el segundo video habla acerca del tema, el estudio de caso, cómo se saca un tema, ¿sí? Cómo se puede derivar. Tenemos también un video, no le he pegado, ya voy a pegar, un video sobre las citas y el parafraseo, las normas APA séptima edición, ¿no? Aquí está un video en el que, bueno, en este caso yo lo hice, les explico, ¿no? Que la redacción que nosotros tenemos que hacer siempre tiene que tener una fuente, es decir, no podemos nosotros copiar y pegar, ¿no? Sin citar, porque eso es un plagio. Entonces, aquí en este video justamente también yo les explico sobre cómo se hace una cita de menos de 40 palabras, más de 40 palabras, ¿no? Cómo se hace, cómo se aplica la fuente para nosotros utilizar el mismo Word y al final colocar la bibliografía, ¿ya? Listo. Ahora, bueno, ya que están mis profes, ¿no es cierto? Les voy a explicar a breves rasgos. Aquí, como les mencioné, ya está puesto el video de cómo se hace la introducción por parte de los docentes. Sin embargo, yo les voy a permitir pedirles a mis profes que me ayuden, por favor, explicándoles qué nosotros tenemos que considerar al revisar estas partes. Sí, me parece que introducción tiene Santiago. Buenos días, profe. Esperando que todos se encuentren muy bien. Como lo había mencionado Diego, el proyecto tiene una extensión máxima, ¿no? Que en este caso, si es hecho a computadora, tiene que ser de 8 a 10 páginas. Y si es hecho a mano, pues de 12 páginas máximo. Sí. Entonces, cada contenido del trabajo también tiene que tener su propia extensión. Entonces, en la parte de la introducción, la extensión máxima, si el estudiante lo hace a mano, va a ser de una página. Y si el estudiante lo realiza a computadora, va a ser de media página o un total de 250 palabras. Obviamente que algunos estudiantes no van a estar mirando cuántas palabras están escribiendo, ¿no? Quizás algunos sí se pasen, sobrepasen un poco más. Yo creo que no hay ningún problema si se pasan un poco, pero no tienen que extenderse mucho, ¿sí? En la introducción, nosotros, para que los estudiantes puedan desarrollar esta parte del contenido, ellos tienen que guiarse, pues, así está, tienen que guiarse en preguntas. Sí, primero, en las preguntas del primer recuadro que dice qué tema hemos seleccionado, cuál será nuestro estudio de caso, cuál es el objetivo general del estudio de caso. Sí, van a responder esas preguntas para ir llenando el contenido de la introducción. Luego, en el siguiente párrafo, perdón, en el siguiente recuadro, tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante realizar el estudio? ¿Es un problema que afecta a nuestra vida, a la de nuestra familia o de nuestra comunidad? ¿Qué puede ocurrir si el problema continúa? Y para cerrar el contenido de la introducción, tienen que contestar a esta siguiente pregunta que dice: ¿qué esperamos que las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso? Esas serían las preguntas con las cuales ellos se tienen que guiar para poder desarrollar el contenido de la introducción. En cuanto a los antecedentes, de igual manera se hizo un video tutorial, sí, donde se les explica también yo en el video, yo fui el encargado de realizar el video tutorial aquí y yo les coloqué un ejemplo, ¿no? Más o menos para que se puedan también guiar. Entonces, en la parte de los antecedentes, también debe contener una extensión máxima. Y en los antecedentes lo que ellos deben colocar es el origen del problema, cómo se originó el problema del estudio de su caso, ¿no? De igual manera, la extensión máxima va a ser de una página si el documento es hecho a mano y de media página 250 palabras si el documento es escrito en el computador. Entonces, de igual forma, ellos se van a guiar con las preguntas que están en cada uno de estos recuadros. En el primer recuadro, ellos tienen que contestar cómo surgió el problema, cómo se originó el problema, referente a su estudio de caso. Y en el segundo párrafo,
¿Qué se hace para resolver el problema en nuestras familias, en nuestra comunidad? ¿Cómo se ha hecho? Y para cerrar el contenido, tienen que contestar la pregunta que dice, ¿qué no se ha hecho para resolver el problema? Sí, solamente se van a guiar. De igual manera, yo aquí también coloqué un ejemplo, en el video tutorial se colocó un ejemplo también para que ellos se puedan guiar y les resulte un poquito más fácil desarrollar estos contenidos. Y bueno, eso Gracias. sería todo. ¿Sí? Gracias. Bueno, la siguiente parte, miren, tenemos acerca de la definición del problema. Profe Eli, si está tal vez. Sí, ¿cómo están, profes? Buenos días. Un gusto saludarles. Bueno, a mí me ha tocado de alguna manera darles una pequeña inducción nada más acerca de lo que es la definición del problema. Bueno, los chicos ya conocen, se les ha enviado un video tutorial también para que ellos puedan de alguna manera ayudarse y desarrollar esta parte. Si bien nos dice en la descripción del problema, obviamente relacionado con el estudio de caso, vamos a tener que tomar en consideración primero una extensión máxima de una página si el documento es escrito a mano con letra de imprenta o media página haciendo una relación también de 250 palabras si el documento es escrito a computador. Bueno, eso tendríamos que seguir, ¿no? Indicándoles a los chicos. En el paso anterior, identificamos y describimos el origen del problema. Ahora vamos a detallar justamente en lo que consiste el problema. Para eso, pues también tenemos que guiarnos con este esquema. Aquí está el esquema de desarrollo de estudio de caso. Ellos conocen que tienen que ir justamente respondiendo a estas preguntas que están planteadas. La primera, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia, la comunidad. Luego tenemos también qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema en nuestro caso. La organización familiar, comunitaria, los derechos, la salud, la economía, el modo en que vivimos, etc. Y para poder cerrar este paso, necesitamos que respondan igual. ¿A quién o quiénes afecta? Solo a mí, también a mi familia, a todos en la comunidad donde vivo. Bueno, de alguna manera hemos desarrollado un ejemplo, el mismo que está planteado a continuación para que ellos puedan guiarse. Ahí está pues en base justamente a este esquema que debemos de seguir, respondiendo las preguntas que están. Dentro de la justificación del estudio, igual está la guía, ¿sí? Tenemos que hacer hincapié pues justamente que aquí ellos tienen que ir redactando o describiendo el por qué es importante realizar el estudio de caso. Si bien es cierto, tenemos igual una extensión máxima de una página si el documento es escrito a mano, en letra de imprenta, eso nos pide. Media página o 250 palabras si el documento es escrito a computador. Bueno, aquí se les ha explicado a ellos que ya se ha descrito cómo surge el problema, en qué consiste el problema y cómo nos afecta. En este paso, en cambio, ellos deben de justificar por qué consideran importante desarrollar el estudio de caso sobre el estudio de caso o suceso seleccionado. Bueno, aquí también hemos hecho un ejemplo para que ellos puedan guiarse. Está tomado en cuenta, en consideración de igual manera, lo que nos indicaba arriba, ¿no? Lo que necesitamos que ellos pongan la importancia. Y por último, lo que me corresponde, tengo aquí el objetivo de estudio. Aquí pues todos conocemos que debemos de describir qué nos proponemos con el estudio, qué vamos a observar y describir. Esta redacción debe de tener un máximo de 100 palabras, eso es lo que nos pide. El objetivo nos permite centrarnos, concretar la tarea que vamos a realizar sin distraernos con otros sucesos o problemas interesantes también, pero ajenos al que hemos escogido para desarrollar nuestro estudio de caso. Ahora, ¿cómo redactar nuestro objetivo general? Aquí tenemos igual un esquema, el mismo que nos va a ayudar para poder desarrollar el objetivo. Como primero dice que el objetivo tiene que ser alcanzable. Quiere decir que debemos estar seguros de contar con todo lo que necesitamos para hacerlo, ¿no? En este caso sería la información, el tiempo, etc. Nos pone aquí mismo en el esquema un ejemplo en donde nos dice,
No podemos proponernos escribir sobre el COVID-19 en alguna comunidad de Quito si pues obviamente vivimos en Pastaza, ¿no? Entonces es algo inalcanzable. Ya. Luego dice, la redacción de un objetivo debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo, terminado en ar, o ir. Ahí tenemos algunos ejemplos justamente de estos verbos: describir, analizar, caracterizar, conocer, identificar. Y cerraríamos este paso, además, planteando lo siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Eso sería en lo que se relaciona igual al objetivo. Tenemos que realizar solo un objetivo, profes, un objetivo general, es lo que tienen que hacer los chicos, y ahí tenemos unos pequeños ejemplos también. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, profe. Bueno, en el siguiente capítulo, tenemos el capítulo 2, habla acerca del marco conceptual. Profe Consuelito, por favor. Profe Consuelo. Gracias. Buenos días a todos. De mi parte, muy agradecida por su valiosa ayuda en este bello proceso que es para con los chicos. Continuando con nuestro trabajo de investigación, el marco conceptual, tenemos que definirlo en una extensión máxima de 3 páginas si el documento es manuscrito, es decir, escrito a mano. 2 páginas, en este caso vienen a darnos 900 palabras si el documento es impreso. Bien, nuestro marco conceptual va a consistir en lo siguiente. Primero, identificamos los conceptos claves. Estos conceptos claves, por ejemplo, en nuestro tema, digámoslo así, el COVID-19. Los conceptos claves serían enfermedad, virus, contagio, salud, sistema inmunológico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desarrollar los conceptos mostrando la relación entre ellos, así como las principales ideas que encontremos en las diferentes fuentes de información. Estas fuentes deben ser muy concisas, muy precisas para tener resultados óptimos. Luego, identificamos y desarrollamos las ideas encontradas sobre otros conceptos asociados a las claves. Ejemplo, normas, reglas, medidas de contingencia, medidas de bioseguridad, etc. Finalmente, cerramos nuestro marco conceptual revisándolo para asegurarnos de haber presentado con claridad todos los conceptos requeridos y la relación entre ellos. Listo. La siguiente parte habla acerca del marco metodológico, ¿no? Bueno, tenemos esta extensión de 2 páginas, si es a mano, 1 página, 500 palabras, si es a computadora, ¿ya? En este caso, lo que nosotros vamos a aplicar, ¿ok? Es o utilizar